cuanto vi el tema de Jesús Alfa y Omega, dije, bueno, tenemos mucho que cubrir porque resulta que Alfa es la primera letra del abecedario griego y Omega es la última, ¿no? Y entonces entendí que esto se trata de lo primero y de lo último, pero que también más allá de lo primero y de lo último, se trata de lo eterno, de lo que siempre ha estado. Y al leer la Escritura, al investigar un poco de lo que íbamos a hablar hoy, me di cuenta que no podía evitar ser confrontado con la linealidad que el ser humano normalmente posee. ¿Y a qué me refiero con eso? Tendemos a ser muy métricos, muy lineales, muy medidos, muy de líneas rectas, si me va siguiendo. Y justo esta mañana como que el Espíritu me fue inquietando con otras cosas más, que debo de admitir no soy ningún experto en la materia, y quizás algunos aquí se van a emocionar con eso igual o manejarán el tema, pero me fui dando cuenta de que había una conexión entre el tiempo y el espacio. Así que hoy vamos a hablar un poquito de física, aunque usted no lo crea, porque me voy dando cuenta que no puede haber espacio sin tiempo. ¿Sí? Vea qué interesante. Y no solo eso, sino que la luz juega un papel primordial para que podamos conjugar la relación que el espacio y el tiempo tienen. Esto más, se dice que no puede existir espacio sin tiempo, ni tiempo sin espacio, que están relacionados, que están como en un matrimonio. Y que el tema de la luz juega un papel importante porque realmente tiene que ver con que lo que vemos es como el reflejo de la luz y el tiempo en el que ésta viaja para que pueda regresar a nosotros la imagen de lo que es. Comienza usted a conectar todo eso con aquel que en el principio de todas las cosas dijo: sea la luz, y fue la luz. Y cuando yo comienzo a profundizar en lo que dice el libro de Colosenses, que por Él, para Él, por Él, todas las cosas fueron hechas, las cosas invisibles y las visibles, que las visibles salieron de las que no se veían. Entonces yo comienzo a comprender que Dios ha sido el físico más extraordinario que usted se pueda imaginar en toda la existencia. Tanto así que en la Escritura están escritas cosas que los científicos no hace más de 115 o 120 años comenzaron a hablar de ellas. Y digo: Señor, sin embargo tú ya las tenías todas escritas. Qué emocionante. Pero bueno, a mí me emociona. Arranquemos con Apocalipsis 1:8. ¿Le parece? Vamos a comenzar con esa escritura, Apocalipsis 1:8, porque de hecho es donde normalmente nos vamos como referencia cuando hablamos de Jesús como el Alfa y el Omega. Y lo dice así de claro: yo soy el Alfa y la Omega. Una traducción dice: el principio y el fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, para seguir desafiándole un poco su linealidad y la mía, normalmente nosotros pensamos en lo que es, en lo que era y en lo que vendrá, ¿no es cierto? Y muchas veces lo colocamos como en lo que nos han enseñado, que se llama la línea del tiempo. ¿Me van siguiendo? ¿A cuánto les tocó hacer líneas del tiempo en estudios sociales? De repente, sí, en la escuela en algún momento, y usted va a hacer una línea del tiempo. O si no, le llamamos un cronograma. Y entonces usted colocaba las cosas que eran de antes, las cosas que eran presentes y las cosas que habrían de venir. Lo curioso es que aquel que hizo todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten hasta hoy,
coexiste en el ayer, en el hoy y en el mañana simultáneamente. Por eso es que la Escritura dice que Él es el que lo llena todo en todo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el alfa y el omega, el principio y el fin, y mejor dicho, el eterno, está en todo lugar, en todo tiempo. Eso suena interesante, así nomás diciéndolo, pero para que usted se lo figure un poquito como con más gusto y con más sabor. Es como que Dios está aquí hoy, ahora, pero ahora mismo Dios está ayer aquí y ahora mismo Dios está mañana aquí. ¿Sí me va siguiendo? O sea que en Él se conjugan todas las dimensiones del tiempo y del espacio y Él lo llena todo en todo. Por eso es que esa escritura que nosotros encontramos, y déjeme ver, espero haberla yo anotado para poder compartírsela a usted hoy. Porque hay una escritura en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versos 14 y 15. Y esto lo tenía para el final, pero hoy le dije vamos a comenzar con el final. Dice así Eclesiastés 3 del 14 al 15: sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. Entiéndase por perpetuo algo que nunca termina, continúa, sigue. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle, o sea, está completo. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres o lo puedan reverenciar, dice otra versión. Lo que es, ya ha sido. Y lo que será, ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. Otra versión dice, y Dios restaura lo que ha pasado. Cuando yo entiendo que Dios restaura lo que ha pasado, eso a mí me habla del Dios eterno que hoy puede operar en lo que sucedió hace años atrás. Porque para Él no hay una limitación de tiempo y espacio, porque Él lo llena todo en todos, en todo tiempo y en todo lugar. Por eso cuando me habla de que Dios restaura lo que ha pasado, yo entiendo que en Él está toda la posibilidad, está todo el poder, toda la habilitación para poder trabajar en las cosas que ya pasaron hoy. Pero hoy Él puede trabajar en ayer. Lo que te quiero decir es que Dios hoy mismo puede estar operando en algo que aconteció en tu vida hace 10, 15, 20 años atrás. Hoy no es coincidencia que muchos de los testimonios y de la línea que el Espíritu fue soltando tuvo que ver con perdón, tuvo que ver con restauración. Y hoy yo solo quiero añadirle un ingrediente a eso. Dios no viene a reparar lo que pasó. Dios viene a restaurar lo que pasó, que es diferente. Eso quiere decir que Él va a operar para volver las cosas al modelo original. No es una reparación, es el perfeccionamiento en Cristo, que es muy diferente. Ayer me fijé que mi auto tenía un rayón. No me gustó, pero tampoco me amargué. Pero me hizo pensar en algo. Si yo llevo el auto al taller para repararlo, y yo no voy a hacer eso porque esos años ya me pasaron, ese rayón puede quedar ahí más tiempo, no hay problema, no pasa nada. Antes salía corriendo para que se lo arreglaran, ahora no. Entonces, ahí está el auto y tiene un rayón. Si yo lo hubiese llevado al taller, en el taller lo iban a reparar, iba a quedar como nuevo, pero no nuevo. Cuando usted, si lo hubiese llevado y se hubiese fijado en la porción reparada y usted lo pone contra el sol, vea qué interesante, la luz siempre hace que se manifieste lo que es y lo que no es. Usted hubiese podido observar que un trabajo fue hecho en ese lugar y que realmente no está nuevo, solamente tiene apariencia de nuevo. Pero cuando Dios trabaja en la restauración, Él lleva las cosas al modelo original, y el modelo original es Cristo. Entonces Cristo es eterno,
no es viejo. Son dos cosas muy diferentes. Porque lo que tiene una caducidad y un tiempo de inicio se puede ir avejentando y llegar al momento en el cual ya no es más. Pero aquel que es eterno, que era, que es y que será, Él siempre se mantiene vigente. Entonces, cuando usted y yo hablamos del modelo Cristo, hablamos de algo eterno que siempre está fresco, no algo que está viejo. Por eso es que muchas veces el concepto de restauración lo tenemos vinculado a esa reparación de taller, pero Dios hoy nos está diciendo no. Mi concepto de restauración es que te llevo al modelo original que es Cristo, y Él es eterno, y Él siempre está vigente, y Él siempre está fresco. Él nunca se avejenta, Él siempre está fresco. Dice entonces esta escritura: lo que es, ya ha sido. Lo que será, ya fue. Y Dios restaura lo que ha pasado. Cuando entendemos al Dios que habita en eternidad, comenzamos a aprender a ver las cosas desde otra forma. ¿Cómo así? Bueno, recuerda que le dije que tendemos a ser muy lineales. Cuando tendemos a ser muy lineales, nos autolimitamos a el momento y al lugar donde nos encontramos. Y tendemos a medir todo desde el lugar y el momento donde nos encontramos. Porque de repente eso es lo que ya vivimos, eso es lo que entendemos, eso es lo que nuestros sentidos pueden captar. Pero cuando usted tiene dentro de usted, y Job decía, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces usted y yo podemos comenzar a ver las cosas desde la óptica de la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esta palabra de Eclesiastés toma vida. Y entonces ahora, si lo que ha de ser ya fue, yo puedo irme a aquel que ya estuvo en aquello que ha de ser y decirle, ¿cómo quieres que se haga para que encaje con tu diseño, Señor? ¿Cómo hemos de manejar las cosas que han de venir que tú ya las viviste? Entonces se torna mucho más fácil decir lo que Jesús dijo: yo no hago nada que no vea al Padre hacer. No digo nada que no escuche al Padre decir. Entonces, por el Espíritu hoy, usted y yo podemos vivir bajo esa misma dinámica y decir, yo voy a preguntarle a aquel que ya vivió esto y le voy a preguntar cuál es la mejor manera de cómo se tiene que hacer, porque al fin y al cabo él ya lo vivió, porque para él lo que ha de ser ya fue. Y esta mañana yo le quiero traer esto al plano más práctico posible. ¿Por qué? Porque tiene una aplicación práctica para todos. Porque simple y sencillamente cuando nos encontramos linealmente en un punto y en un espacio, en un momento donde decimos, no sé qué va a pasar mañana, yo puedo ir a aquel que ya vivió mañana y decirle, ¿cómo querés que lo manejemos, Señor? Porque tú ya pasaste por este camino. Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán y entonces viene la palabra y le dicen, hey, santifíquense, porque de aquí a 3 días ustedes van a pasar, ustedes van a caminar por un camino por el cual nunca antes han caminado. Pero él sí. Y entonces cuando los sacerdotes cargaban el arca y pusieron su pie en el agua, se abrió un camino. ¿Acaso Dios no sabía eso? Moisés ante el mar, Señor, ¿qué hago? ¿Por qué me preguntas a mí? Toma la vara que tenés, extendela. Y se abrió un camino en el mar. Yo he llegado a entender que cuando Jesús iba a operar un milagro, es como que había un diálogo no visible, donde Jesús decía, ok, Señor, mostrame cómo esto va a funcionar. Entonces el Padre le decía, así lo vas a hacer. Qué bien, muy bien. Entonces ya Jesús venía y operaba en aquello que había visto el Padre hacer. Entonces de repente el ciego, Dios le decía, a este lo vas a sanar así. No, a aquel lo vas a sanar de esta forma. Aquel por la palabra. No, a aquel le pones un poco de lodo en los ojos. Entonces Jesús miraba cuál era la dinámica que el Padre soltaba y según eso, entonces Él operaba en aquello que ya fue.
Entonces, cuando usted y yo podemos caminar en lo que entendemos que ya fue trazado, por eso dice la Escritura, que Él puso de antemano las buenas obras sobre las cuales habríamos de andar. Eso quiere decir que en efecto Dios estableció buenas obras de antemano sobre las cuales habríamos de andar. O sea que hay un camino, o sea que hay un curso de acción que el cielo ya preparó para usted y para mí. Si ese curso de acción nos es revelado, va a ser mucho más fácil poder caminar sobre aquello que usted ya sabe que está allí. Entonces la operación de lo sobrenatural, las decisiones que hay que tomar, las cosas visibles y las cosas invisibles comienzan a tornar una claridad, porque usted dice, tal y como me fue revelado, sobre eso mismo yo camino. Y entonces se va el temor. Porque una de las cosas que muchas veces nos paraliza para poder avanzar es, y no sé, ¿irá a funcionar? ¿Y si no funciona? ¿Y si no era así? Pero si tenemos la visión clara, si tenemos la revelación de aquello que ha de ser, que ya fue, entonces usted y yo podemos caminar con seguridad y decir, así como me lo mostró el Espíritu, así lo vamos a hacer. Y qué hermoso es poder caminar en esa seguridad. Me puse a curiosear y me encontré con un artículo bien interesante. Se lo voy así a traducir en el momento. Dice, no es posible poder tener espacio y materia sin tiempo. El espacio solamente tiene significado dentro del tiempo. La razón por la cual el espacio nos rodea es porque toma una finita cantidad de tiempo para que la luz pueda alcanzar cada uno de esos puntos específicos del espacio que están a una distancia nuestra y regresen a nosotros. El espacio está formado a través del tiempo y solamente existe en el contexto del tiempo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y quién es el dueño del tiempo? Sino el Eterno. Entonces, este es un artículo de hace 15 años ya. Y los científicos llegan a la conclusión que no puede existir el espacio y la materia al menos que haya tiempo. Y usted y yo adoramos al Dios eterno, de quien es el tiempo. Por lo tanto, si el tiempo es de Él, toda la materia y todo el espacio es de Él. Porque sin la eternidad no puede existir el espacio y la materia. Por eso cuando la Escritura dice por Él, para Él, fueron hechas todas las cosas. Y por su palabra fueron hechas y al día de hoy aún subsisten por ella. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en Génesis 1:3 dice, y sea la luz, y fue la luz. Entonces se alumbró todo lo que tenía que ser alumbrado para que pudiese cobrar sustancia y materia, todo aquello que podemos ver y palpar, y para que el tiempo pudiese correr y darle un significado a lo que vemos y a lo que palpamos. Yo me sorprendo cada vez más cómo el mundo de la ciencia simplemente lo que va haciendo es, y miles de años después, como no descubriendo, pero encontrándose con las verdades que la palabra ya había establecido para nosotros. Si nosotros entendiésemos estas cosas a profundidad, yo le diría a usted, las clases de física serían las clases más revelatorias y profundas del espíritu que usted se pudiese imaginar. Pero eso se lo dejo a los académicos. Avanzamos otro poquito. Apocalipsis 21 del 5 al 7. Dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios
y él será mi hijo. Seguí indagando otro poco más, porque sabe, la curiosidad es algo que el Espíritu le pone. Y me di cuenta que aunque la luz no puede afectar el sonido puede afectar la luz. Y yo dije, háblame, Señor. Entonces me dijo, ¿te acuerdas aquel a quien le puse todos los tamboriles y la música? La adoración. Entendí algo muy impactante, sencillo, pero para mí profundo. Tu adoración afecta a Dios. El sonido de tu espíritu hace que esa luz vibre. La refracción de la luz puede ser afectada por las ondas que hacen vibrar un cristal a través del cual se refleja. Vamos a decir entonces que para efectos prácticos el sonido es la adoración que sale de tu espíritu. Tiene un efecto sobre él. O sea, el Dios eterno que hizo todas las cosas, dueño de todo lo que hay, que en él está la luz inmarcesible sin la cual nada de lo que se ve cobra significado, te dio a ti y me dio a mí la habilitación de afectarle a través de nuestra adoración. Amado, qué profundo, qué honor haber sido habilitados para poder afectar al Dios eterno a través de cómo adoramos. Seguimos en Apocalipsis 22, del 12 al 14. Y dice así: he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Benditos los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, que es Cristo, y para entrar por las puertas a la ciudad. Luego le dije: Señor, si en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y esta es la luz de los hombres, Juan capítulo 1. Entonces, ¿qué son las tinieblas? Dice, bueno, las tinieblas son la ausencia de luz. Por eso es que en el principio había un caos, porque eran como 1000 noches en una. Como 1000 noches en una. En la tradición hebrea el infierno se traduce así, como 1000 noches en una. Oscuridad profunda, una ausencia de luz. Significa que te encuentras sin la posibilidad de apreciar lo eterno, sin la posibilidad de apreciar lo creado, porque sin la luz no te llega el reflejo de las cosas que se ven. Y si no ves las que se ven, entonces ¿cómo se manifiestan las que no se ven? Y si no hay materia, tampoco hay tiempo. Y entonces entendí, y esta es una línea para los físicos y científicos: el infierno es como un vacío, donde se tragaron el tiempo y se tragaron la materia y no puedes percibir nada. Por eso es que Jesús, el principio y el fin, lo que hace es traerle luz a la humanidad, para que entonces puedas apreciar todo lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Y solo así cobra vida y cobra significado el porqué de tu misma existencia.
Y me puse a pensar por un momento, ¿cómo se sentirá no tener tiempo y no tener espacio? Y fue extraña esa sensación, porque dije, no podría ver. Si estoy en 1000 noches en una, no hay visión. Aunque mis ojos pudiesen ver, no podría apreciar lo que está a mi alrededor. Y si no puedo ver nada, y si la luz no refleja nada, y si estoy en un ámbito donde el tiempo parece que no pasa porque no lo puedo sentir ni medir, pero tampoco entran en una conjugación con el espacio para poder percibir el reflejo de la luz y de las cosas. Y entonces entendí, esa es una vida sin Cristo, en un vacío, en 1000 noches en una, en un lugar donde no puedes percibir las cosas que están a tu alrededor. No tienen valor porque no las puedes palpar ni percibir. Ni sabes cómo medir el tiempo que está transcurriendo a tu alrededor porque está como congelado. Yo dije, Señor, habilítanos entonces para que podamos ser la luz que tú dijiste que somos en Mateo 5, mas ahora vosotros sois la luz del mundo. Amados, porque cuando usted y yo nos tornamos en luz, entonces la dinámica de poder apreciar las cosas, de apreciar la vida, de apreciar a aquel que es la fuente de todas las cosas, entonces cobra un valor. Se necesita la luz para poder percibir lo que está alrededor nuestro, para percibir el valor de todo lo que Él hizo. El lugar de las 1000 noches en una es un lugar donde no podemos percibir su presencia, porque en Él no hay tinieblas, sino que Él es luz. El alfa y el omega no solamente es un asunto de tiempo, es un asunto de espacio y es un asunto de luz. Esas siempre van de la mano. Y Dios lo diseñó así desde el principio. Y los científicos se dieron cuenta de eso miles de años después. Pero qué genio nuestro Dios, ¿no? Desde el principio Él tenía un diseño. Él es luz, Él es eterno. Él le dio vida, Él le dio valor a todo cuanto hay, a lo que se ve y a lo que no se ve. Acompáñeme otro poco más. El principio, Juan capítulo 1. En el principio existía o era el verbo o la palabra. Y el verbo o la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos claros, hermano. En Él, por Él, para Él, de Él, por medio de Él, por causa de Él, todo lo que hay fue hecho. Y por la palabra al día de hoy se sostienen. Por eso es que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Porque su palabra es la que sostiene todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Y lo estoy recibiendo ahorita. Que aunque físicamente la tierra fuese destruida en algún momento, la habilitación de la palabra, que es la que sostiene todas las cosas, va a permanecer. Por eso la Escritura te puede hablar de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Aleluya. Porque la palabra, que es la que crea y sostiene, seguirá siendo. Es como que Dios está diciendo, en mí está la habilidad de hacer nuevas todas las cosas. O sea, si yo tuviese que volver a correr el Génesis, en mí está el poder y la habilitación para hacerlo una vez más. Por eso es que la Escritura te habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva, porque la palabra sigue vigente. Avancemos a Colosenses un poco más.
Colosenses capítulo 1, verso 17 al 19. Me gusta el libro de Colosenses porque habla mucho de estas dimensiones. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. O dice otra versión, se conservan unidas. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. O dice otra versión, el primero que resucitó de entre los muertos. A fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. O sea que en Él habita toda la deidad. En Él habita todo lo que necesitas. Porque Él es antes de todas las cosas. Quiere decir, todas las cosas vinieron después de Él, porque Él ya era. Y en Él todas las cosas permanecen. Quiere decir que si por la palabra todas las cosas fueron hechas, por la palabra se sostienen. Amados, si Dios te dio algo por una palabra, lo único que lo puede sostener es esa palabra. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Toda la plenitud. Entonces yo entiendo que como que Dios dice, para que lo veas de una forma práctica, vea esa bandera del Japón. Usted y yo podríamos medir el largo, el ancho y aún con los instrumentos indicados de medición, aún el grosor de esa tela. Sí, son las dimensiones de espacio. Pero si yo veo ese círculo que representa el sol naciente, y ese círculo fuese un círculo perfecto, yo no sabría decirle dónde empezó el círculo y dónde terminó el círculo, porque es un continuo. Entonces es como que Dios nos está diciendo, dejemos de ser cuadrados y seamos un poco más circulares. Es decir, dejemos de medir las cosas como puntos en una línea y démonos cuenta que Él es el que lo llena todo en todo. ¿Y cuándo empezó? Es que ya estaba. ¿Y cuándo va a terminar? Nunca. ¿Pero cómo así? Así. Así de grande es tu Dios. Siempre ha estado, siempre está y siempre estará en todo tiempo y en todo lugar simultáneamente. Simultáneamente. Yo oro para que en estos días, aún a través de sueños, el Espíritu se revele a tu vida, para que Él te muestre cómo Él estuvo en los momentos donde creías que Él no estaba. Porque percibo que hay algunos que tuvieron situaciones del pasado y que se preguntaron, ¿dónde estabas tú cuando esto pasó? Y como que Dios se va a tomar el tiempo estos días para revelarte a ti cómo Él estuvo allí. Y te va a llevar a ese momento. Y te va a ministrar en ese momento. Y te va a sanar y te va a restaurar allá y aquí. Y cuando amanezca y el lucero de la mañana te alumbre, te darás cuenta que has sido hecho nuevo en esa área. Gloria a Jesús.
Otro poco más. Romanos capítulo 1, vamos al verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma, Romanos 1:20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. El contexto de esta escritura, claro, nos habla de aquellos que cayeron en idolatría, y lo que Pablo está diciendo aquí es: no hay excusa por la cual ellos digan no conocimos a Dios, porque a través de todo lo que vieron, a través de todo lo creado que era visible daba testimonio de lo invisible. Y todos sabemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso quiere decir que la creación es profética, porque todo lo creado da testimonio de lo invisible de Dios. Por lo tanto, todo lo creado lleva dentro de sí un componente profético que da testimonio del que lo creó. Da testimonio de Él. Creo que compartí esto hace algunos años atrás. Estaba hace muchos años, hace unos 14 años ya, en consulta con mi oftalmólogo, y luego de 3 cirugías en mi ojo izquierdo, me dice: bueno, Oscar, hemos hecho lo que podemos hacer. Lo que la medicina puede hacer, eso hicimos. Así que me dice, y quedó como en puntos suspensivos, y le dije: bueno, supongo que solo algo sobrenatural podría devolverme la vista. Y él me queda viendo y me dice: es que todo es sobrenatural. Y yo quedé impactado, hermano, porque dije: mi médico me acaba de ministrar con una palabra de revelación profunda. Todo es sobrenatural. Yo me quedé, hermano, perplejo y en una profunda reflexión de lo que aquel hombre había soltado, porque entonces me di cuenta que muchas veces vemos de manera tan banal lo visible que debería de reflejar lo invisible, y creemos tan bajamente, tendría que decir en esta expresión, que las cosas naturales solo existen para satisfacer al hombre natural, sin percatarnos que las cosas visibles están para dar testimonio de aquel que hizo todo lo que hay. Por lo tanto, todo lo que hay es sobrenatural en esencia, porque todo lo visible vino del invisible. Y por lo tanto, si todo lo que yo puedo ver da testimonio de lo que no puedo ver, y si todo vino de Él, entonces el componente profético de todo lo creado es tal, porque todo da testimonio de Jesús. Así que la próxima vez que usted vea un atardecer, un amanecer, que usted vea lo creado, que se despierte a la par del que Dios le puso o la que Dios le puso. Dese cuenta que usted está a la par, o usted está ante la presencia o la visibilidad de un testimonio de Jesús, porque todo lo creado da testimonio de lo invisible, y Él es el Dios de lo invisible. De Él viene todo, por Él, para Él. Por eso es que si entendemos esas cosas, cada vez más vamos a encontrar más razones para poder adorarle, para poder reconocerle, para poder tener gratitud y para poder entender que Él se manifiesta en todo cuanto
alcanzamos a ver y aún lo que no alcanzamos a ver. Porque Él es el Dios de lo que usted ve y también de lo que usted no ve. Porque recuerde que hay cosas que usted y yo no vemos en este momento, pero las veremos después. Eso quiere decir que ya son, porque todo lo que será ya fue. Y no es un juego de palabras, es verdad. Ejemplo para ilustrárselo. ¿Cuántos están orando por una provisión particular para este tiempo? Muchos. Ok. Le tengo noticias. Eso ya está. Bien. Entonces, como ya está, lo único que me está separando de eso es una barrera de tiempo para que yo pueda llegar al encuentro de lo que ya está. Pero como Él es el Dios de lo visible y de lo invisible, muchas veces creemos que el tema de lo invisible es solamente un tema de visión natural. Es que no lo veo. Bueno, es un asunto también de la revelación de luz, del tiempo y del espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo entiendo que la materia necesita un contexto de tiempo para que coexistan y necesitan luz para que pueda regresar a mí la visión de lo que está allí, entonces yo lo que necesito es aprender a cómo moverme en el tiempo por causa de la luz y entonces poder traer las glorias venideras al tiempo presente. Entonces yo puedo dar gracias hoy por lo que viene mañana, porque yo ya lo vi. Y eso es caminar en fe. Porque caminar en fe significa que tengo visión para ver las cosas que simple y sencillamente están por manifestarse, pero el hecho de que yo todavía no las he visto naturalmente no quiere decir que no están, sino que ya están y están aguardando el momento de su manifestación. Pero si yo creo que ya están, entonces yo puedo comenzar a dar gracias por lo que ya está. Simplemente viene en camino. Por eso es que una vez yo le dije, hermanos, a veces hay y a veces viene en camino. No diga nunca que no hay. La próxima vez que usted esté a punto de decir es que no hay, diga, es que viene en camino. Es que viene en camino. Seguimos otro poco. Le cuento algo. Estos últimos días Dios ha estado tratando conmigo con el tema de esperar, de aprender a esperar. ¿Sabe? Algunos somos más desesperados que otros. ¿Sí? Bendito Dios por los que son pacientes y saben esperar. Y me di cuenta que muchas veces nosotros abortamos las cosas que Dios quiere hacer porque queremos forzar los tiempos. Y entonces, ahorita que yo le digo esto, estoy recibiendo que cuando usted quiere forzar los tiempos, usted está queriendo violentar el diseño divino. Por lo tanto, usted y yo pecamos contra Dios cuando hacemos esas cosas. Lo que pasa es que no lo vemos así, lamentablemente. Pero hoy, como ya lo escuchó, va a comenzar a verlo así y usted y yo somos responsables de esta palabra. ¿Por qué razón? Porque si Él es el Dios eterno, por Él, para Él, a través de Él, son todas las cosas. Entonces, quiere decir que aquel que colocó todas las cosas en el tiempo y el espacio que Él determinó desde la eternidad, sabe cuándo conviene que las cosas se den y cómo conviene que se den. Y cuando usted o yo queremos forzar que algunas cosas se den fuera del diseño de Dios, entonces estamos queriendo violentar el diseño de Dios. Y eso es ni más ni menos que lo mismo que Adán hizo en el huerto. Violentó un diseño. De todo podés comer excepto de aquello. No, pero yo quiero aquello.
Entonces tomo de aquello. Violentó el diseño. Entonces yo creo que cuando nos volvemos más conscientes del diseño de Dios y de su persona, entonces nos volvemos más sensibles para poder reconocer cuando hemos ofendido al Padre. El problema es que muchas veces traducimos estas cosas como pequeñas cosas banales. No, es que soy muy desesperado. No, un momento. Quisiste violentar un diseño. Pide perdón y aprende a ser como Él y a conocer su diseño. Y a veces Dios nos enseña estas cosas en cosas muy pequeñas. Por ejemplo, a mí me gusta usar pañuelos, aunque usted no lo crea. Habemos pocos caballeros que todavía somos de este estirpe, cuidado. Por cierto, 17 de mayo, cumpleaños, se aceptan. Bueno, termina el comercial. Recuerdo que en una misión teníamos una tarde libre por allí y dije, necesito pañuelos. Y yo no sé si mamá o me había hecho el comentario o algo así, y me dijo algo así como, no te desesperes, espérate, de repente el Señor te quiere dar esos pañuelos. ¿Y qué cree? Los compré de todas maneras. Porque como podía, y Dios me ha estado hablando de eso este tiempo, que muchas veces creemos que como podemos, entonces simplemente hacemos porque podemos. A los 2 días, 3 días, viene alguien y me dice, recibí del Señor darle este obsequio, y me da una caja. ¿Y qué cree que eran? Pañuelos. Y dije, perdóname, Señor, porque violenté tu diseño. Me anticipé y me desesperé, porque como creía que tenía las fuerzas, o porque creía que tenía la capacidad para hacer esto, pensé que eso en sí mismo era suficiente para proceder y hacerlo, sin ser sensible a tu tiempo, a tu manera, a tu diseño. Amado, hoy yo te quiero decir algo. No solo se trata de que puedas para hacer algo. Se trata de que tengamos la claridad del diseño de si eso es lo que Dios quiere, cuándo Él lo quiere, cómo Él lo quiere. Y yo creo que en la medida que vamos avanzando en el caminar, ciertamente el camino se va haciendo más estrecho. Porque para algunos sonará como algo muy banal. Ay, hermano, cómpreselo si usted puede, dése su gusto. Y está bien, de repente, para algunos de repente eso estará bien. Pero cuando vas avanzando y Dios está como que tratando así áreas finas, comienza a tratarnos aún en esas áreas. Como de que nos queremos anticipar a todo. Y de repente Dios está diciendo, espérate. Y ciertamente yo entiendo que a veces Dios quiere empujar a unos y necesita detener a otros, ¿no? Porque algunos somos de correr y otros son de que les echen carrera. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿y de acuerdo al estándar de quién estás corriendo o sos muy lento? Para el que se cree veloz, el otro es lento. Para el que es lento, el otro es muy rápido. Entonces lo que habría que preguntarnos es, ¿y Dios qué dice? Esta semana tuve que cancelar 2 veces una reserva de hotel, porque iba a acontecer una reunión en una fecha y entonces reservé. Y a los 2 días ya no era ese día, era otra fecha. Y entonces reservé. Y a los 2 días ya no era esa fecha, sino que ahora ya no sabemos cuándo es. Y entonces la cancelé y dije, Señor, hasta que tú digas. No le digo con esto que no hay que anticipar algunas cosas, pero como que también Dios nos va procesando en distintas áreas. Y en este tiempo siento yo que Dios está interesado en que seamos afinados en saber cómo esperar y cómo guardar y poder discernir los tiempos, los espacios y los momentos en los que Él quiere hacer lo suyo. Efesios 3, del 10 al 12. Vamos avanzando.
El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Vea, hay cosas que Dios ya las tiene. Es más, Él ya todo lo tiene listo. El reino fue preparado para nosotros desde antes que el mundo fuese. Por eso, pues a Dios nada lo agarra por sorpresa. Sigo con esto, su dominio eterno. Primera de Timoteo 6, del 13 al 16, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Otra versión dice: el Rey de los que reinan y el Señor de los que se enseñorean. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Mi hermano, desde el momento en que Él es luz, estamos hechos. Sin Él nada puede ser. Porque si se extingue la luz, se nos fue todo. Por eso Él te hizo luz a ti y a mí, para que el diseño tenga continuidad. Su espíritu eterno, avanzamos otro poco ya próximos a ir cerrando. Hebreos 9 del 13 al 15. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar, vuelvo aquí, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Su espíritu eterno, su herencia eterna, el reino preparado desde la eternidad, aquel que fue antes de que todo fuera, todo me indica que Él es eterno. Y aquí le dejo una cuñita. Lo eterno y lo infinito no son exactamente la misma cosa. Porque lo infinito me habla de aquello que no tiene fin, pero pudo haber tenido inicio. Pero el eterno trasciende el principio y trasciende el fin, porque siempre fue. ¿Quién estuvo allí para decir cuándo empezó si Él ya estaba? ¿Y quién estará para decir hasta dónde llega si Él siempre va a estar? Así de grande es su Dios y mi Dios, amado. Y voy cerrando. Con los hechos eternos. Y aquí vamos terminando donde comenzamos. Todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman o le reverencien los hombres. Lo que es, ya ha sido. Lo que será, ya fue. Y Dios restaura lo que ha pasado. Que en este tiempo Dios se pueda revelar a nosotros en esa magnitud
de quién Él es. Amados, sin luz no podría haber nada de lo que ahora vemos. Sin tiempo no podríamos tener materia y espacio. Y entonces, si Él es luz y si Él es eterno, en Él está todo, porque sin Él no habría nada. Las tinieblas no son más que la ausencia de luz, y por eso es que es el lugar o el estadio o la condición que no deseamos para nadie. Creo que en este tiempo Dios nos está hablando de que podamos ser luz. Y hemos estado ante toda una serie y una secuencia evangelística. Y hoy quizás sea un poquito denso y profundo lo que hablamos, pero lo cierto es que a fin de cuentas de lo que estamos hablando es que Él es luz. Y usted y yo hemos sido hechos luz por causa de Él. Por lo tanto, la única manera en la que vamos a poder afectar el mundo y el ámbito de aquellos que están en tinieblas es manifestando la luz. Cuando la luz se manifiesta, la tiniebla se desintegra, ya no puede subsistir. Entonces el llamado que el Espíritu nos hace para este tiempo es: hey, seamos luz. Con solo serlo, la tiniebla se va a dar cuenta y va a tener que huir. Y aquel que se encontraba sumido en esa tiniebla, no teniendo claridad, por ende sin luz, no pudiendo tener una percepción de lo que hay alrededor y aún perdiendo la noción del tiempo, esa gente será bendecida por tu presencia, por tu persona, por ser luz y alumbrar el ámbito que quizá en este momento no les da mucha esperanza. Pero Él, que es luz, nos hizo luz, nos habilitó y nos empoderó. Por su palabra todas las cosas han sido hechas y subsisten hasta hoy. Por su palabra, que es vida, las cosas son sostenidas. Por la palabra de vida que está en ti, el que está en tinieblas, por la palabra que es vida y que es luz, podrá ser alumbrado. El diseño de Dios siempre fue habilitarnos para que otros pudiesen ser alumbrados por la palabra y por el agua de vida que salpicarían de dentro de nosotros. Que en este tiempo nosotros podamos estar conscientes de eso, conscientes de quién Él es y conscientes de quiénes somos en Él, para que puedan ser alumbrados todos los que necesitan ser alumbrados, y para que puedan ser sacados de lugares de tinieblas aquellos que necesitan de su luz. Que así sea en el nombre poderoso de Jesús. Amén.